Hola, bienvenido, bienvenida a este episodio especial del Cuento de Crear Familia. Yo soy Alexa Murillo, madre primeriza, psicóloga, y hoy, en compañía de la psicóloga Tatiana Cárdenas, te hablaremos acerca de 4 claves para amar tu pasado. Así que quédate hasta el final porque vamos con la introducción. Muy buenas noches, Tatiana. Bienvenida al Cuento de Crear Familia. Muchas gracias por estar aquí. Les presento, ella es Tatiana Cárdenas, es psicóloga, especialista en psicología clínica y directora del Centro de Bienestar que está ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ujú. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. De verdad que me gusta mucho este espacio y te agradezco que tengamos esta oportunidad hoy. Claro que sí, les cuento un poquito. La verdad, este episodio surgió a raíz de que nosotras somos colegas de hace mucho tiempo, somos muy unidas. Y bueno, en el ejercicio que he venido realizando, estuvimos haciendo una revisión acerca de uno de los episodios que fue El Barrendero, un episodio en el que hablaba acerca de cómo lidiar conflictos con el pasado y les daba una A y 3 P. Una A que era relacionada con la autoprotección, otra con el plan de acción, con el propósito de vida y con los procesos de perdón. Pero hoy específicamente les vamos a hablar acerca de 4 claves para que ustedes aprendan a amar su pasado. Aclaramos, por supuesto, que esto no es para todas las personas, que algunos van a requerir algún tipo de orientación adicional y que no nos podemos quedar solamente con estos espacios que nos invitan a realizarlo, sino que debemos llevar eso a la acción. ¿Algo que quieras agregar antes de que empecemos? Claro, mira, de hecho me acuerdo mucho de este cuento, fue uno de los que más como que me ha gustado, he querido como realizar esta reflexión contigo y he visto, ¿no? La necesidad de que estos espacios de conversación se puedan dar y como dices, desde ciertas generalidades, pero que requieren muchísima actividad de parte de nosotros, ¿no? A veces solo con recomendaciones no vamos como a cambiar algo que llevamos mucho tiempo luchando con eso, ¿no? Sino que necesitamos realmente llevarlo a la acción. Claro, y que más que todo también, sabes, muchas veces nos queremos quedar solo como con las claves, los tips, las recomendaciones y olvidamos lo que dices, que hay algunos patrones de comportamiento que vienen arraigados a nosotros desde hace muchos años y que incluso a nosotros nos cuesta trabajo observar y poder identificar tan claro como lo podría hacer algún profesional. Entonces empecemos. Nuestro número 1, acepta lo que fue, como fue y no como tú hubieras querido que eso hubiese sido. Hablemos sobre esto. Ujú. Mira, muchas veces sucede que están estos hubieras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o si no lo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera sido mi vida si no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera cometido este error, si de pronto no hubiera dejado pasar, entre comillas, esta oportunidad, ¿no? Y tendemos a volver al pasado reiteradamente como una forma de crítica y probablemente nos quita demasiado tiempo, tanto que ni siquiera somos capaces de centrarnos en lo que podemos hacer en la actualidad, ¿no? Entonces pasa que tenemos como que muchas cosas que podríamos construir en la actualidad, pero como no son las que quisiéramos que hubieran sido, entonces terminamos sin hacer nada, ¿no? Pasa 15 minutos, 20 minutos, media hora, y eso que teníamos pendiente, no llegamos ni siquiera a iniciarlo. Claro, digamos que nos quedamos perdidos en el tiempo, entonces nos quedamos atemporales, nos vamos para el pasado y se nos olvida que de verdad debemos vivir el presente y actuar en el presente. Entonces es como esa culpa que también se podría generar a raíz de lo que no se hizo, en vez de empezar a crear nuevas estrategias para empezar a hacer ahora sí, ¿verdad? Ujú. Sí. Listo. Y mira Número, que, disculpa, me acuerdo de un casito que como que me significa muchísimo este primer punto y esta frase, ¿no? De aceptar las cosas como fueron. Se trata, bueno, de un señor, ¿no? Que tiene un buen trabajo, pero que siempre tuvo muchos proyectos de emprender, ¿no? Y que hasta cierto punto
analizando, digamos, percibió que su esposa o la falta de apoyo de su esposa no le ayudó a poder generar esos proyectos, a poder ya hacerlos, ¿no? También ocurrieron otras tragedias, ¿no? Una estafa, pérdida de dinero, cosas así. Pero la cuestión es que en la actualidad era algo que él se lo recordaba demasiado a su esposa y la culpabilizaba a ella, más que todo, ¿no? A él mismo también, pero definitivamente le generaba problemas en su relación de pareja y también en los proyectos que podía hacer actualmente, ¿no? Si bien le iba bien en su trabajo, era muy difícil eh, pensar en que las cosas ya no iban a ser como él quería, ¿no? Por ejemplo, decía, es que yo quería vivir en Australia, pero ya tengo tanta edad y ya no me puedo ir, ¿no? Y estaba más metido en eso, ¿no? Como le costaba aceptar que las cosas no habían sido como quería que hubieran sido, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, aceptar que esta fue la carrera que estudiaste, que esta es la familia que tienes, que esta es la casa que tienes, que esta es tu situación actual, ¿no? Sea la que querías o tal vez no. Claro, y mira que eso es algo que de verdad nos cuesta a todos, ¿no? Como aceptar incluso las circunstancias que son totalmente inesperadas y que uno dice, bueno, se supone que yo tenía un plan y el plan definitivamente no se dio y yo ya dejé que eso se quedara allá, pero me recrimino cada vez que puedo por lo que no fue. Exactamente. Sí, y es Entonces, bien, bien complicado, es bien duro con uno mismo y con su historia. sí, y además lo que dices que es otro tema importante y es como culpar a los demás por lo que yo estoy dejando de hacer. Entonces, incluso culpamos al pasado por lo que no estamos haciendo. Entonces, es culpa del pasado que me atormenta que yo no sea capaz de generar algo más, que no Ujú. tenga como esa posibilidad de hacer algo distinto. ¿Sí? Claro, de hecho, es una habilidad que llamamos aceptación radical, porque es radical, porque es desde la raíz, ¿me entiendes? Es desde la situación que me está tocando vivir, ¿m? Aunque no sea la mejor, aunque no me guste y aunque tengo derecho a sentirme mal de esto, pero es como que esa lucha tampoco me ayuda a afrontarla, ni me ayuda a mejorar. Claro, porque digamos que nos podemos quedar sumidos en eso y queda finalmente siendo algo como una excusa y nos quedamos escondidos detrás de eso, dejando de vivir lo que de verdad queremos vivir. Ujú. Sí, sí, justamente. Número 2. Retomando un poco el cuento del barrendero, quisiera hablarles acerca de que no es malo que haya basura. Es decir, hay situaciones que nosotros vamos a calificar negativas y bueno, eso hace parte del diario vivir, ¿no? Lo que debemos evaluar es hasta qué punto esas basurillas no nos permiten vivir una vida merecida o deseada. Y por eso es que debemos empezar a dar prioridad a las áreas que están siendo afectadas en este momento presente a raíz de lo que ocurrió. Ujú. Claro, mira, en muchas oportunidades sucede que como estamos pegados al pasado, ¿no? A cosas que no han salido como queríamos, pues nos quedamos allí, ¿no? No comenzamos, como lo decíamos hace un rato, a hacer cosas que nos permitan avanzar, ¿no? Entonces puede que, no sé, la situación con mis padres cuando yo era niña pudo ser muy difícil. Puede ser que ellos, no sé, tuvieran un problema de pareja, se la pasaran peleando, o sea, incluso se hubieran separado, ¿no? Y hubiera sido algo que en ese momento me afectó muchísimo, que realmente se despedazó mi vida en ese momento. ¿No? Pero estar, digamos, como que ahora ocupada de los problemas de mis padres no va a ser lo más efectivo, ¿no? Es decir, esas situaciones suceden y ahí es donde retomamos el tema de la aceptación, ¿no? O sea, es parte de, no hay una persona que tenga una vida perfecta o sin ese tipo de problemas u otros, ¿no? Todos tenemos, como se dice, nuestra propia carga de dolor, ¿no? Pero el tema es si estar pendiente de eso no me deja construir algo valioso, no me deja desenvolverme en las cosas que son importantes. Tocar un punto muy importante, Tatiana, porque muchas veces incluso las personas nos limitamos en las relaciones de pareja a raíz Ujú. de eventos que vivimos siendo niños o incluso adolescentes y que observamos en el comportamiento de nuestros padres.
Entonces dijimos, no, yo eso no lo quiero vivir, entonces definitivamente nunca quiero tener un acercamiento, una relación de pareja con alguien, por ejemplo. Ujú, claro, y muchas veces incluso de las malas experiencias que hemos tenido en otras relaciones de pareja, ¿no? Entonces es como que nos cerramos completamente a cualquier posibilidad de que las cosas puedan llegar a ser diferentes, ¿no? Eh, Ese es el tema, o sea, como no puedes evitar sufrir, pero puedes elegir qué hacer en el presente con ese sufrimiento, ¿no? O sea, ya no es parte de tu vida, ¿no? A veces nos cuesta mucho asimilarlo porque ha sido muy doloroso en su momento, ¿no? Y como tenemos esta capacidad tan fácil de irnos al pasado y sufrir lo mismo que sufrimos, aunque eso ya no esté pasando, entonces nos cuesta muchísimo a veces como centrarnos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos viviendo. Número 3, organizar y actuar diferente es tu responsabilidad. Entonces, como lo hablábamos un poquito antes, en el caso que nos exponía Tatiana, no podemos responsabilizar al otro por lo que dejamos de hacer o por lo que hicimos. Más bien asumamos la responsabilidad y tal vez eso nos va a dar una oportunidad más para poder avanzar, para poder entendernos y empezar a actuar de una forma distinta. Ujú. Claro, o incluso, mira que hay veces en las que sí ha sido responsabilidad de otra persona, ¿no? Porque de pronto fue en nuestra infancia. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, del caso de una chica que ella comenta, bueno, de que su mamá se fue a Italia, ¿no? Y ella pues, estuvo al cuidado de otras personas, de que se mudó muchas veces de hogar y eso no fueron decisiones de ella, fueron decisiones de su familia, ¿no? Que no pudo construir como que un entorno más estable, ser amiguitos, jugar en la calle, porque realmente no había esa posibilidad, ella se mudaba cada rato. Pero en este momento, ¿no? Su mamá tiene una actitud muy diferente, ¿no? O sea, ya no, obviamente ya no tiene el control de sus decisiones y trata de ayudarle. Y resulta que ella en alguna medida le sacaba muy en cara todo lo del pasado, ¿no? O sea, cada rato se lo recordaba, con sus comentarios le hacía sentir mal, ¿no? Y la relación entre ellas, pues si bien era buena, siempre tenía esos momentos demasiado incómodos referidos al pasado, a reclamos del pasado, ¿no? Entonces acá se refiere, bueno, ya eso no puedes cambiarlo, pero la relación con su mamá en la actualidad sí, ¿no? Entonces, cuando ella se dio cuenta de esto y lo trabajamos en terapia, vimos que tal vez, bueno, validar su dolor, ¿no? Todo lo que pasó en ese momento, pero eso no significaba tener que reclamarle todo el tiempo a su mamá, ¿no? Sino que podía hacer algo diferente, incluso dejarlo pasar y aún así tratarla bien, aún así hablarle con palabras amables. ¿No? Claro, mira que también allí lo que dices es muy cierto. Muchas veces sí hay responsabilidad de parte del otro. En el momento en el que fue, sí, en el pasado, Ujú. esa persona tuvo responsabilidad en parte de lo que sucedió, de las consecuencias. Allá se debe quedar, nosotros lo debemos aceptar y lo debemos comprender, ¿sí? Porque también muchas veces lo que ocurre es que nos rehusamos al hecho de pensar que eso sucedió. Entonces, Ujú. en esa resistencia que generamos ante los recuerdos y ante esos eventos difíciles de asimilar, pues es donde más nos quedamos como enganchados, ¿no? Como que nos jala el pasado y nos jala y nos jala y no nos permite avanzar. Es también por eso, porque nosotros nos resistimos a admitir, a aceptar que de verdad ya pasó, eso ya pasó, ¿sí? Y aquí también el mensaje es saber que sí es posible actuar diferente. O sea, puedes acordarte, te puede doler en el momento en el que te acuerdas. Y aún así puedes actuar amablemente con otra persona o puedes hacer otra cosa diferente a lo que te trae ese recuerdo, el impulso de acción que te trae ese recuerdo, ¿no? Entonces, al final es, el pasado se quedó en el pasado. Y más allá de recuerdos y de pronto algunas consecuencias en el presente, no es más. ¿No? Pero la conducta que tú tienes en la actualidad, eso sí es súper importante. Claro que sí. Y por último, y creo yo que es de lo más importante, sé amable con las versiones pasadas de ti que no sabían lo que hoy sí sabes.
Sé que esta frase en especial te gusta mucho Ujú. y es Sí, una frase que nos invita a muchas cosas, pero sobre todo a eso que más olvidamos, ser amables con nosotros mismos. ujú, sí. Mira que cuando trabajamos esto en terapia, es difícil para las personas, ¿no? Porque piensan que si estoy siendo amable conmigo mismo, es que no me estoy exigiendo lo que debería, es que de pronto estoy siendo como que, no sé, como que siento lástima conmigo o algo así. No, pero no se trata de eso, se trata de que, bueno, realmente tratarte mal por lo que pasó, por tu pasado solamente agrega más dolor al dolor que ya hay, ¿entiendes? Y no nos permite avanzar, porque cuando nos sentimos muy tristes resulta más pesado hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué agregar más dolor del que ya hay? ¿no? Es básicamente eso, que es posible tratarnos bonito, es posible tratarnos con cariño, aun cuando nos hayamos equivocado o aunque no nos guste lo que pasó. Claro, y mira que un ejercicio muy interesante que también realizamos en las terapias o en las orientaciones desde psicología es preguntarle a la persona si no fueras tú, sino que fuera Ujú, otro el que hubiese pasado por eso. ¿Tú estarías siendo tan duro con esa persona? ¿Le estarías diciendo a esa persona lo mismo que te dices a ti mismo? Y lo más probable es que te respondan que no, porque ujú. tendemos a ser más amables con los otros que con lo que nos decimos, ¿sí? Entonces también es como ese tipo de ejercicios que podemos realizar. Preguntarnos siempre, ¿yo estaría diciéndole esto al otro? O sea, si esa persona estuviera pasando por una situación similar, le estaría diciendo, lo que hiciste es lo peor, tú eres lo peor y nunca va a Ujú. cambiar nada, o dirías algo más amable. Claro, y mira que justamente las personas que son más amables con los demás, ¿no? Que se interesan más por los otros, suelen en muchos casos ser quienes más duramente se tratan a sí mismos, ¿no? Y que utilizan palabras muy fuertes, o sea, incluso a veces hasta les es difícil decirlas en voz alta o decirnos en consulta, ¿no? Que realmente se tratan, no sé, de idiota para arriba. Sí, 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 así es. Y no solo con, mira, ni siquiera solo las expresiones como de ser grosero o algo así, sino además de eso, es de verdad el tono que le ponemos a la conversación interna, es el daño que de verdad, la intención de daño que queremos hacernos por algo que ya hicimos o dejamos de hacer, ¿sí? Ujú. Entonces, nuevamente, el ejercicio sería ese, como que le estaría diciendo yo esto a otra persona que pasó por una situación similar o estaría siendo más amable. Si puedo con el otro, puedo conmigo mismo, ¿cierto? Ujú, claro, por supuesto. Y de hecho, mira que dice, sé amable con las versiones pasadas tuyas que no sabían lo que sabes ahora. O sea, es que tuviste que pasar por todo eso para poder tener este conocimiento, esta experiencia, saber lo que debes o no debes hacer, o cómo plantear mejor como que algunas situaciones, ¿no? Entonces, es también saber eso, como ser amables con el proceso de crecimiento que tiene cada uno, ¿no? En sus decisiones, en su forma de actuar. Claro que sí, y esto también se relacionaría con el punto del perdón. Entonces, Ujú, perdonarnos a nosotros mismos en última sería tener compasión de nosotros. Pero como dices, aclaremos, no es una compasión de pobrecito, qué lástima, qué pecado, no. Es una compasión de entiendo lo que me pasó, abrazo esa versión de mí a la que le costó trabajo en ese momento y me doy cuenta que ese periodo ya lo superé y que estoy en disposición y apertura de hacer algo diferente, ujú. ¿verdad? Sí, y es que mira que compasión está siempre como mal entendido y más como que acá en Latinoamérica no lo vemos así como lástima, pero realmente incluso ahorita hay una iniciativa para cambiar el significado de compasión y también de autocompasión, ¿no? Para poder también enfocarlo un poco mejor, no hay una petición incluso a la RAE para poder hacer esto. ¿no? Claro que sí, porque es lo que te digo, como que en el tema del lenguaje nos quedamos cortos a veces al Ujú, definir eso, como que ser compasivo, entonces la gente piensa, no, sí, pobrecito, qué lástima, qué pecado, el que no fue capaz, sí, como el pobrecito del paseo. Y la idea no es esa, la idea es más como,
como verlo desde verdad del amor, desde la comprensión de esto me pasó, esto lo sufrí y está bien que yo haya sufrido con eso porque es mi experiencia personal. Ujú, Y claro, y también mira, entra mucho en juego los comparativos también, ¿no? Como que si esto también le pasó a esta persona y esa persona no está sufriendo lo que yo he sufrido, por ejemplo. Entonces ujú. allí también tiene relación con eso, ¿no? Sí, las comparaciones son súper frecuentes, ¿no? Y tiene que ver con que comparamos, pero nos comparamos desde toda nuestra experiencia con lo poquito que sabemos del resto, ¿no? O sea, no sé, a veces conocemos a personas solamente por las redes sociales o por lo que suben, ¿no? Lo que sea, y decimos, oh, tiene la vida perfecta, hace todo bien, pero ¿qué sabemos de su vida y de sus luchas personales? No lo sabemos, ¿no? Entonces es como entender de que, por ejemplo, esto de la compasión tiene un componente de humanidad compartida y es que todos sufrimos de diferente manera, en mayor o en menor medida, pero todos sufrimos, ¿no? Y también no es pasivo, no es como, ok, no sé, me tengo lástima y me echo a morir y me echo al abandono, sino que es más activo, es, ok, me siento mal, pero ¿qué puedo hacer para tratarme bien y sobrepasar este momento? ¿Mm? Y acabas de decir, Básicamente creo es. que la clave de la compasión y de la autocompasión y es, entiendo mi dolor, lo respeto, lo acepto y doy el Ujú, paso. sí. Entiendo que tengo un recuerdo difícil de asimilar, acepto que ese recuerdo esté en mi vida porque también hace parte de mi vida, pero doy el siguiente paso. Y allí en ese siguiente paso, que es el acto, el actuar hacia lo que yo quiero de verdad, es donde está la diferencia de todo. Ujú, claro, y los pequeños gestos que vamos teniendo en ese proceso, ¿no? Porque puede que avancemos, pero avanzamos como dándonos látigo, ¿no? Como que tienes que hacerlo porque si no vas a ser un perdedor, porque si no vas a fracasar en la vida, ¿no? Sí. Mientras que es diferente cuando, bueno, vemos que estamos dando pasos y en el camino tratamos de tratarnos bien. Y no se trata solo del diálogo interno, sino también de pequeños gestos que tenemos con nosotros, ¿no? Cuando nos permitimos descansar, cuando nos permitimos darnos el momento para conversar con alguien, cuando aceptamos tal vez que necesitamos la ayuda de otra persona, no sé, hasta sentarnos a acariciar nuestro gato, nuestro perro un ratito y no a maltratarnos. Es un pequeño gesto de amor, de compasión hacia nosotros mismos. ¿No? Claro, y también estaría relacionado con el tema del autocuidado, como de estoy cuidando de mí y eso también me ayuda a ser más compasivo conmigo. Y de paso, como que me ayuda a alcanzar lo que quiero. Ujú, sí. De hecho, esta base del autocuidado nos ayuda en muchísimas cosas cuando estamos afrontando dificultades. Es como ese piso estable que tenemos, ¿no? Cuando nos alimentamos bien, tratamos de dormir lo mejor posible, ¿no? Nos damos nuestros espacios para descansar, sabemos que nos cae mal tomarnos, no sé, 5 tazas de café al día, entonces nos tomamos solo una, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro que sí. Listo, Tatiana, muchísimas, muchísimas gracias. Yo de verdad sé que esta información es muy valiosa y les va a aportar muchísimo. ¿En dónde podemos conseguirte? Si alguien estuviera interesado en realizar alguna terapia virtual o presencial contigo. Ujú. Y bueno, la página de Facebook es Centro Psicológico Bienestar. Igual en Instagram estamos de la misma manera como Centro Bienestar PS, me parece. Y bueno, básicamente por allí encuentran todos los contactos. Si en el caso, digamos, que yo no tuviera la disponibilidad de horario para poder de pronto atenderles, que sepan que es un centro psicológico, contamos también con otras profesionales que trabajan en la misma línea. Entonces, cualquiera de ellas, tanto ellas como yo, como Alexa, tenemos la posibilidad de poder ayudarles muchísimo, si ustedes lo permiten. Ok. Listo, muchísimas gracias y a ustedes por su escucha. Sé, como les decía, que va a ser una información muy importante y que pueden repasar todas las veces que quieran, porque eso es lo bueno de la virtualidad, que nos da la posibilidad de retomar esa información para volvernos a encaminar en los procesos. Muchas Sí, gracias y nos vemos en un próximo episodio. bueno, ¿Querías muchas agregar algo más? gracias.
Luego. Chao. Chao.